Vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a la Escritura. Vamos a buscar el Salmo 13. El Salmo 13. Salmo 13. Amén. Vamos a darle lectura al Salmo 13. Posteriormente oramos y luego entonces entro en la disertación. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Padre, te quiero dar nuevamente las gracias. Señor, reconocemos que si estamos aquí de pie, el aliento que nos quede, Señor, es por tu pura gracia. Señor, en debilidad sabemos que tú nos sostienes, porque somos débiles. En nuestra carne somos débiles. Tú nos haces fuertes. Nuestra confianza, Señor, está puesta en ti, está depositada en ti. Aun cuando nos mostramos vacilantes a veces en la fe, qué bueno es saber que tú nos pastoreas con amor. Tus cuidados, Señor, son únicos, no se asemejan, no tienen comparación, nadie puede hacer lo único que tú puedes hacer. Gracias porque tú, oh Dios, eres fiel y siempre serás fiel, aun cuando nosotros, no todo el tiempo, lo somos. Señor, habla a nuestros corazones, ministra a nuestros corazones, nuestras mentes, que estemos más que receptivos, dispuestos, Señor, a hacer lo que tú nos pidas este día. Bendice esta congregación en el lugar donde tú te ha placido a ti colocarla, que esté. Ella es un faro en este lugar. Por lo tanto, Señor, que cada creyente en esta congregación entienda que le has llamado, Señor, y que permitan que la luz tuya alumbre a través de sus vidas y que aquellos que no te han conocido sean alumbrados y que vengan de las tinieblas a la luz por tu poder. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una cita que quiero leer textualmente. Hay un predicador, una cita de un predicador, un puritano, predicador y escritor inglés. Y es interesante la manera en la que él alude a las Escrituras. Y él dice, las Escrituras son la biblioteca del Espíritu Santo, un conjunto de conocimiento divino. Contienen las doctrinas, es decir, aquellas verdades que nosotros debemos creer, como también aquellas verdades que no solamente son para ser creídas, sino para ser obedecidas. En ese sentido, ¿verdad? Esa manera de aludir a las Escrituras, lo que afirman es la importancia de que cada uno de nosotros, los que profesamos la fe cristiana, creamos en la Biblia como suficiente. Tenga eso en la mente, amado. Las Escrituras son suficientes. A través de la palabra, Dios provee todo aquello que nosotros necesitamos. La disertación, toda disertación, tiene que basarse en la suficiencia de las Escrituras. Amado, la verdad de Dios no son opiniones humanas. La palabra de Dios es de origen divino. De hecho, la razón por la cual la Escritura es confiable es porque es de origen divino.
Claro, tenemos que creer lo que la misma Escritura atestigua de ella misma. ¿Qué testigua? Que ella fue que divinamente inspirada. ¿Creemos eso? Si creemos eso, entonces confiaremos que no solo parte de la Escritura, sino toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, fue inspirada por Dios. Y si fue inspirada por Dios, como dice, ¿verdad?, la carta de Timoteo, será útil para corregir, para instruir, ¿verdad?, conforme a la piedad cristiana, para muchas cosas. Ella suplirá la necesidad que tenemos cada uno de los creyentes. No hay que buscar en otra fuente. Nuestra fuente de formación cristiana es esta: la palabra de Dios. Por eso, amado, mire si es tan importante. Este es un suceso de hace muchos años. Es la experiencia de un hombre que la sufrió hace muchos años. Pero yo me siento identificado con él. Yo no estoy viviendo en el contexto que él vivió, pero cuando leo el Salmo me siento identificado. ¿En qué sentido? No necesariamente sus enemigos son los enemigos míos en este contexto, ¿verdad?, que estoy viviendo, en este presente. Pero en muchas cosas me pueden... A ver, no tienen que levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes atraviesan por aflicción, por momentos difíciles, que incluso les golpean de tal manera que lo llevan a casi dudar de la bondad de Dios? Yo creo que todos nosotros en algún momento. Claro, hay creyentes que se hacen los súper espirituales. Pero lo cierto es, amado, que aunque nuestra confianza esté depositada en Dios, a veces nos encontramos en circunstancias que son tan desgarradoras que nos llevan casi a dudar de la bondad de Dios. De hecho, si consideramos el Salmo, miren la manera en la que este Salmo inicia. Miren ese clamor, cuán desgarrante es. La aflicción sale a relucir y es evidente en la vida de este hombre. Y cuando hablamos de David, hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Un soldado experimentado en batalla. Un hombre que desde temprana edad Dios le dio victorias y le mostró su grandeza, e incluso a través de esos testimonios que hizo posible en la vida de él, luego le mostró la manera en la que los seguiría usando. David fue el que hizo frente a un gigante que había paralizado y había atemorizado a todo el pueblo. Sin embargo, a pesar de aquellas proezas de Dios que testificaban a favor de que David no tenía razón por la cual dudar ni temer en ningún momento en su vida, miren cómo se encuentra aquí ahora. Ahí me salió como un acento medio dominicano, ¿verdad? Pero qué bueno. Se pegan los acentos, se pegan. Y cuando consideramos el verso 1 del capítulo 13, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Me parece que su fe no estaba muy óptima en ese momento. Amado, a veces nosotros no somos cautelosos, no somos cuidadosos. Yo he visto esto, sobre todo esto que les voy a decir, lo he visto mucho en los velatorios. De pronto tú tienes un creyente en tu congregación que siempre se ha mostrado firme, confiado, y tiene la pérdida de alguien que es importantísimo en su vida y luego lo ves deshecho allí en el funeral. Y cuando uno escucha creyentes que se le acercan, ahogado en llanto, este creyente, que le digan que no tiene fe, porque está llorando, porque está allí afligido. El estar afligido en sí no es pecado. El estar afligido en sí
no es una renuncia de la fe. Revela la condición frágil nuestra. De hecho, por eso es que constantemente el énfasis en la Escritura de que confiemos siempre en el Señor y estemos constantemente buscando su rostro por lo débiles que somos. Por esa debilidad. Porque la fuerza nuestra depende de nuestra confianza en el que es fuerte. Que no soy yo, no es usted, es el Señor el que lo sostendrá. Y déjeme decirle, a juzgar por lo que empieza diciendo aquí, rápidamente pudiéramos decir, David no tenía fe. Una cosa es reconocer que la fe ha sufrido por causa de la aflicción. Otra distinta es decir, no tiene fe. Mire por qué sí tiene fe. La fe de él ha sufrido, pero tiene fe. Si no tuviera fe, en ese dolor, en ese desgarre que está sufriendo su alma, no estaría postrado en la presencia de ¿quién? De Dios. Él no se fue a buscar en otra fuente en su dolor. Él se fue a buscar ¿en dónde? En el Dios que reconforta a aquel que confía en Él, independientemente cuán dura sea la prueba. Eso no es no tener fe. Aunque nuestra fe muchas veces sufre, la invitación es a no dejar de confiar. Te sientes deshecho, te sientes desfallecer, sientes que no tienes fuerza, piensas, no puedo más, no voy más. Estás considerando, como decimos allá, no sé si acá también, enganchar los guantes. Cuando vienen esos pensamientos, amados, ve con toda tu carga al lugar que debes de ir, a la presencia de Dios. La Escritura dice que nuestro amparo y fortaleza es el pastor. Así dice el escrito. Los ministros somos instrumentos en las manos de Dios y también mediante el conocimiento escritural aptos para aconsejar. Pero el amparo y fortaleza aún de la vida del ministro es Jehová. Castillo fuerte, roca fuerte, donde nos podemos refugiar cuando nos sentimos vulnerables, es Dios. Mi guarida, donde puedo yo sentirme protegido, es Él. Así es que es importante no creerse uno súper espiritual. Tú puedes ser maduro en la fe. Eso no quiere decir que eres un creyente súper espiritual. Y lo que David precisamente nos enseña es cómo, como creyentes, por más fuerte que nos sintamos, llegará un momento a tu vida, y es porque el Señor lo va a permitir. Es que el Señor lo va a permitir, que precisamente te llevará a ti a estar de rodillas en la presencia de Dios para que desarrolles esa confianza que debes tener todo el tiempo en Él. Si buscamos preguntas de por qué, bueno, la respuesta más sabia es una prerrogativa divina porque Él es soberano. Es una prerrogativa suya. Por eso es que muchas veces sorprende y uno rápidamente lo que expone cuando nos sorprende y nos sobreviene la dura prueba, uno rápidamente saca a relucir ante Dios. Pero Señor, si yo te he sido fiel, y quizás es así, y Dios lo sabe, te he sido fiel, me he dedicado a ti, he procurado guardar tus dichos para no pecar, quiero honrarte, quiero glorificarte a través de mi conducta, del testimonio, me quiero guardar, preservar para ti.
Quiero ser un testimonio vivo de esa verdad. ¿Y por qué me sobreviene esto? ¿Y por qué esto ha sucedido o ha acontecido? Porque es prerrogativa de Dios. Dios tiene maneras de llevarnos y mantenernos, mire, a sus pies. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros lo necesitamos. Porque todavía nosotros lidiamos con una naturaleza caída. Y hay veces que nos creemos la gran cosa. Hay veces que de pronto se nos olvida y nos creemos grandes, capaces, dependientes de Dios. Podemos resolver y hacer las cosas. Y Dios nos mantiene ante su presencia, clamando y gimiendo por nuestro propio bien. Porque es la manera en la que Dios forma el carácter de Cristo en nuestra vida. Si Cristo mismo sufrió en la presencia del Padre, al punto de decirle, si puede, pasa de mí esta copa, ¿por qué a nosotros no nos debe afligir? Sí, muchas veces es Dios afligiendo nuestra vida. Pero en el pleno, eso está pasando en el pleno control de Dios. Es decir, que va a ser provechoso eventualmente. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado cosas que no son las que deseamos? No son las que quisiéramos. Y hablo de cosas dolorosas. Quisiéramos que simplemente Dios cambie el panorama de manera inmediata. Y a veces, lamentablemente, la concepción que tenemos de la oración es equivocada. Creemos que la oración es un mecanismo, un medio para ordenarle a Dios cómo Dios debe responder y cómo debe obrar en la vida mía. De pronto me hago yo más sabio que Dios. La oración nunca tuvo esa intención. La oración siempre tuvo la intención de que el cristiano reconociera que Dios es soberano, que Él hace como quiere, como le place, aun cuando incluso a nosotros algo no nos parezca bien. Pero eso es lo mejor para nosotros. La oración no busca torcer el brazo de Dios. La oración acepta, a través de la oración se acepta la voluntad de Dios. Se acepta, Dios. Es duro, es difícil. Esto es duro, es difícil, de verdad que sí. Pero aquí estoy. Haz tu voluntad. El sabio eres tú, Señor. Tú diriges mi vida como tú quieras, Señor amado. ¿Cuál es la necesidad? Esa necesidad de su presencia. El clamor lo que revela es cuán necesitado estoy, Señor, de ti. ¿Qué pasa en la vida de muchos cristianos por los cuales a veces Dios tiene que intervenir a través de una prueba bien dura? Que se han distanciado de Dios. Porque las razones son variadas. A veces por el distanciamiento del creyente, el creyente anda simplemente descuidado. Y siendo creyente no anda viviendo conforme a la voluntad de Dios, alineado a lo que Él ha revelado, aquello que es su demanda, lo que Él demanda de nosotros. Y cuando insistimos en andar de esa manera, si somos hijos de Dios, Dios va a intervenir. Y de momento viene el azote o la prueba, y claro, nos va a doler. Pero es ahí, mediante el llanto, el desespero, la aflicción, el dolor, que nuevamente entendemos, Señor, perdóname porque me había desviado. A muchos creyentes se nos ha olvidado que Dios es celoso. Incluso al punto de que hoy día hay creyentes que no creen que Dios disciplina y corrige.
Eso es triste, amado, creer que Dios no disciplina, no corrige. O sea que lo que yo hago siendo creyente o profesando la fe cristiana no tiene consecuencia, no importa lo que yo haga. Es un grave error pensar de esa manera, amado. Hay que tener mucho cuidado, amado, las ideas, los conceptos que uno abraza. Tenemos que ser bíblicos, amado. La Escritura dice que Dios nos ama, ciertamente nos ama. Pero como el padre que ama a sus hijos corrige, así Dios también ama a sus hijos, también los corrige, también les disciplina. Pero déjeme decirle algo, bendita la disciplina del Señor. Bendita es la disciplina del Señor. Sabiendo que se está en Cristo, bendita sea la disciplina del Señor. Si Dios tiene que hacerlo, que lo haga. Y si Dios tiene que permitir lo que tenga que permitir, pero es la manera en la que nuevamente me va a traer a sus pies, bendita sea esa disciplina. Claro, hay gente que no entenderá eso. Tú hablas de esto a gente que no tiene quizás ese conocimiento y rápidamente, ¿verdad? Lo toma. Su perspectiva es puramente humana, lo va a tomar. ¿Pero qué Dios es ese? ¿Cómo es eso posible? Porque hoy queremos, lamentablemente, si la gente quiere un Dios domesticado, un Cristo domesticado, un Señor domesticado, ¿me entiende? Que yo le pueda dar las órdenes y sea Él el que responda a lo que yo quiero. No, amado, el Dios de la Biblia no es ese Dios. No es ese Dios. La convocación de Dios es a que los hombres se arrepientan, se humillen, le reconozcan y estén sujetos al señorío de Cristo. Su señorío. Que le reconozcan como Señor. Que vivan conscientes de que Cristo no solo los salvó, no solo es el Salvador. Cuando yo hablo de Cristo en mi vida, yo no puedo hablar solamente de Cristo como mi Salvador. Ciertamente Él me salvó, pero ahora es mi Señor. Y el Señor es uno que da una orden para que sea obedecida. Uno está en la disposición de obedecer. No solo ese clamor nos habla de esa necesidad urgente de Dios, sino de la impotencia del hombre. Cuando uno ve un predicador y quizás queda fascinado con algún predicador, tenemos tantos predicadores buenísimos que cuando los escuchamos tenemos que dar gloria a Dios porque son medios que Dios usa y nos instruyen y Dios les ha dado una sabiduría particular, siempre y cuando, ¿verdad?, no manifiesten este orgullo y esta pretensión de creer que son sabios por sí mismos, sino que la sabiduría viene ¿de quién? Dios, dice la Escritura que los dones los da Dios, Dios nos capacita, nos hace aptos. Y todo eso tiene una intención y no es de uno tomar la posición de darse gloria a sí mismo, sino para servir, ¿verdad? Para bendecir con eso. Y tenemos tantos predicadores tremendos que son de tanta, ¿verdad? De tanta bendición. Pero cuando uno escucha a estos predicadores hay cosas que uno tiene que estar atento a ellas. Y es la manera humilde en la que se conducen, si se conducen humildemente. Es decir, reconocen en todo momento que es Dios quien capacita, es Dios quien le da la sabiduría y sobre todo es para servir. Hay que estar atento a eso, amado. Nosotros no podemos divinizar a la gente, porque lamentablemente hay creyentes que a veces se nos acercan y pretenden, pero mira, ¿por qué tú no predicas como fulano? ¿Y por qué tú no haces esto como fulano? ¿Y por qué no estás de acuerdo en todo esto igual que fulano? Pues las cosas no son así. Y es triste que desde los altares muchas veces se cite menos la Biblia y más a fulano. Fulano no es la autoridad, no es el parámetro que se nos ha dado como autoridad sobre el cual ¿verdad?, nuestra vida debe regirse. Es la Escritura. Es la Biblia. Y miren, un hombre como David, reconocido como un gran guerrero, porque este hombre era reconocido. Aquella victoria ante aquel gigante le ganó
una alabanza, ¿verdad? Aquella alabanza puso a Saúl que botaba chispas, como decimos allá, botaba chispas Saúl. Estaba envidioso, y de ahí en adelante sabemos la persecución en contra de David, pero movido por la envidia, porque no cuidó su corazón y no entendió que se trataba de cómo Dios elige y a quién elige y cómo Dios quiere hacer las cosas. Pero ahí el hombre grande, David, reconocido, porque tenía su fama. Y ahí lo encontramos reconociendo lo impotente que es. Pero bendito sea cuando nosotros somos capaces de reconocer que somos impotentes. Porque la Biblia afirma que el fuerte precisamente es fuerte cuando ante Dios reconoce que es débil. Es Dios el que te hace fuerte. David sabía que esas fuerzas podían recobrarse, podían nuevamente llegar a su vida, pero no estaba el poder en él para eso. En su humanidad era imposible. Pero él hace la solicitud ante quien la tenía que hacer. Dios podía devolverle la fuerza. Dios podía inspirarlo otra vez. A veces creemos que ya no hay musa para, como los poetas hablan esos términos, la musa para que es la inspiración para escribir la poesía. No, yo he perdido una de sinsabores, ya no me sale nada, no puedo, no tengo, ya no quiero. Renunciamos, empezamos a renunciar a todo. Pues déjeme decirle, Dios es lo suficientemente poderoso para nuevamente hacer que usted se sienta inspirado en Él y hacer cosas nuevamente para su gloria. Amado, el pueblo de Dios no puede decaer y menos en el tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo que se requiere que los creyentes militen confiadamente en Dios, que resistan la presión. De hecho, nosotros tenemos que ser la resistencia. La verdadera resistencia tiene que ser la iglesia. Resistirse a la falsedad, resistirse a las ideologías falsas, destructivas, resistirse, estar al frente en la batalla. No confiando en sus fuerzas y capacidades, sino en el poder del Espíritu Santo que opera en la vida de la iglesia. La iglesia es la esfera de acción del Cristo resucitado. No un Cristo muerto, del Cristo resucitado. Dios le ha dado poder a la iglesia. Pregonemos la verdad y hagámoslo con valentía. Eso no quiere decir que Dios nos va a eximir de situaciones duras por ser fieles. Pero aprendamos a sufrir penalidades como buenos soldados, procurando ser leales a Dios. No seamos leales al mundo, seamos leales a Cristo. Propongamos en nuestros corazones ser leales a Cristo todo el tiempo. Órele a Dios, Señor, quiero serte fiel, leal a ti. Ayúdame a obedecerte, ayúdame a amarte, pero amarte con pasión desesperada, con genuina pasión. Señor, que constantemente haya fervor en mi corazón, porque cuando no hay fervor no se quiere predicar, no se quiere evangelizar, no se quiere ni siquiera orar. Y lo que hacemos es conformarnos a un mundo que poco a poco hace menguar nuestra fe, nos debilita, corrompe nuestra espiritualidad. No nos conformemos al presente siglo, amado. No nos conformemos a este mundo. Confiemos en el Señor, aun cuando tengamos que padecer por ser fieles a su causa y su verdad. Es preferible mejor padecer por la causa de Cristo. Es la única manera de dar gloria al Señor. Y déjeme decirle que su entrega al Señor, su fidelidad, no es en vano. Cuando usted es fiel a Cristo,
Bueno, imagínense el testimonio a lo largo de la historia. Nosotros seguimos siendo parte del testimonio de aquellos que murieron despedazados en el circo romano por no negar su fe. Debemos a Dios, claro está, pero también esos hombres que fueron, ¿qué? Que fueron fieles, como eventualmente durante los años muchos otros hombres que hicieron posible incluso que nosotros tengamos esto aquí. En la Edad Oscura, cuando el papado, el catolicismo, quería tener solamente la escritura y pretendían, ¿verdad?, ser ellos los que tenían la revelación y dictar cómo las cosas serían, Dios levantó hombres valientes que hicieron posible que la Biblia llegara a todas las personas. Y todas las personas tenían la escritura y podían, ¿qué?, corroborar lo que la escritura decía. La impotencia, ¿hasta cuándo tendré congojas en mi alma? Buena pregunta. Esa es la que nos hacemos cuando estamos afligidos. Y en la medida en que se prolonga la situación, que el desespero como que se va acrecentando ese desespero, seguimos haciendo la pregunta, ¿verdad? Con mayor desesperación, Señor, pero ¿hasta cuándo? Yo creo que ya es suficiente, Señor. Va a tiempo de este sufrir. Hasta que el Señor diga. Dios sabe hasta cuándo debemos experimentar el sufrimiento. Y muchas veces una de las cosas que acontece cuando sufrimos es que Dios es tremendo. Muchas veces una de las cosas que sucede, cuando estamos sufriendo, nos asimismamos, como que nos encerramos y creemos que solo nosotros estamos sufriendo. Nadie más sufre. Y si otro dice, hermano, yo estoy sufriendo, no, pero tú no sufres como yo. Tú no estás sufriendo como yo. Tú no sabes lo que es el probado. Somos así. Así pensamos muchas veces. Tú no sabes lo que es el realmente probado. Yo sí estoy sufriendo de verdad. Pues sabe que a veces, a pesar del sufrimiento y el gran pesar, Dios te llama a seguir sirviendo aun cuando tú sientas dolor. Cristo no dejó de servir. Cristo no renunció a su misión. Mientras sufría, se entregaba. Tanto que se entregó en la cruz. De manera injusta, siendo vituperado, si alguien pudo quejarse y convocar legiones de ángeles para poner un cese a todo aquel sufrimiento y humillación, era el Señor. Pero usted no ve que todo el tiempo Jesús sufría. Él sabía que lidiaba con corazones duros, conciencias encallecidas. La gente lo rechazaba, lo ignoraba. Él sabía lo que se exponía. En su corazón él sabía. Cuando aquel grupo íntimo, círculo íntimo de discípulos ni siquiera era capaz de estar una hora con él orando, él lo expresó y lo tenemos en la Escritura. Cuando quería sentir que tenía compañía en la oración, que allí habrían personas que estarían orando también y clamando, se sentía abandonado. Pero sin embargo, veamos algo, a pesar de todo el dolor, seguía sirviendo. ¿Saben por qué? Porque el amor verdadero se entrega. No es condicional. No ponemos condiciones para amar. Es tan así que por eso el reclamo de Dios a los cristianos, aún a tus enemigos tienes que amar. Y eso sí que es difícil. Eso sí que es difícil, porque fácil no es. Amar a un enemigo no es fácil. Pero es que el amor se entrega, se da. No espera recibir. O sea, no lo condicionas a, si yo recibo, yo amo entonces. Yo lo voy a hacer entonces. Si me va bien, entonces es que yo lo voy a hacer. Si tengo todos los recursos, entonces voy. No. A veces no hay recursos,
apenas amigos, apenas brazos laboriosos que nos ayuden. Y el Señor te dice, sigue para adelante, sigue sirviendo, el amor se entrega. Al fin y al cabo, ¿quién es el que te va a recompensar? Dios. La recompensa, dice la Escritura, que el que la da es Él. Pero también debemos creer que aún aquí, yo soy de los que lo creen, aún aquí, claro, en su voluntad, pero aún aquí, cuando tú realmente procuras ser fiel, Dios honra nuestra fidelidad. Yo puedo dar testimonio de que Dios honra cuando eres fiel. Lo hace, lo hace. Dios se agrada de aquellos hijos que le aman. Dios se agrada del hijo que muestra esa intención de ser obediente. Claro que sí, como un hijo que procura ser obediente, agrada el corazón del padre. Y se le hace a uno más fácil regalarle la tableta en Navidad, ¿verdad? O hacer el regalo o la solicitud que han hecho. Cuando han sido buenos, generosos, han aprendido lo que es el respeto, sobre todo en el hogar a los padres, uno se siente más animado, pues el regalito va. El tren viene, o el regalo que sea, ¿verdad? Vamos a bregar con eso. Y uno lo hace con regocijo y con gran alegría, porque el corazón del Padre está rebosante ¿verdad? de alegría y contento. Amado, nosotros tenemos que procurar que el corazón del Padre esté ¿qué? Alegre. Alegre. Tenemos que confiar en el Señor, debemos confiar en el Señor. ¿Sabe que la mentalidad griega era más dada a esto del debate, de cultivar el intelecto? Sin embargo, a mí me llama la atención con todo lo que sabían los judíos, porque sabían, no es que no sabían, Dios le había dado la ley, eran más prácticos. Y aún en el tema del sufrimiento seguían siendo prácticos. ¿Sabe qué? Ellos no daban respuesta. Ellos no se preocupaban en dar respuesta al tema del sufrimiento. Simplemente confiaban en Dios. Entendían que Dios era soberano. Y nosotros muchas veces queremos estar buscando maneras en las que, cómo respondemos, ¿verdad?, al sufrimiento y tratamos, miren, la Escritura no nos da una respuesta. Simplemente lo que se nos pide es que confiemos en Dios. No hay una solución teórica en la Biblia para el dolor, para el sufrimiento, no la hay. Usted podrá ver muchos biblios en Walmart cuando va o en cualquier otro sitio acerca de la oración y el sufrimiento. Mire, si empiezan a darle una solución teórica o incluso una definición bíblica, no existe. No la hay. El judío lo entendía, el judío simplemente aceptaba que Dios como soberano permitía y tenía control de todas las cosas. Y la invitación era una constante a confiar. Confía. La consideración de su causa, mira, respóndeme. Jehová Dios mío, reconoce que Dios es su Dios, que puede intervenir a favor suyo, que puede traer una solución real a ese problema. Qué bueno cuando existe esa confianza, cuando clamamos con esa confianza, sabiendo quién realmente es Dios. Cuando vamos a la presencia de Dios, amado, no debemos ser irreverentes. Cuando vamos a orar y cuando vamos a clamar, ciertamente Dios es nuestro mejor amigo. Pero hay que tener cuidado a veces la manera en la que, en nuestros tratos con Dios, la manera en la que nosotros pensamos sobre Dios. Tenemos que tener un poco de cuidado porque Dios no es como el pana que yo tengo allí al lado. Y tengamos cuidado, amado. No perdamos de vista la importancia de la reverencia, porque Dios, sí es nuestro amigo, pero es Dios. Y la reverencia habla de la seriedad con la que yo me presento a Dios. No es un vacilón, no es un relajo. La seriedad con la que yo me presento y sobre todo desnudo mi alma
Voy con sinceridad, me sincero en la presencia de Dios. No voy a ocultar nada, me voy a sincerar. Si me duele la vida, así le voy a decir a Dios, me duele la vida, me duele el alma. Siento que no puedo, Señor. Voy a ser sincero en su presencia. Y si ha habido pecado, debo ser capaz de confesar mi pecado en la presencia de Dios, siendo reverente, amado. Porque estoy en la presencia, sí, de quien es mi Padre, es Dios. Considera mi causa. Esa consideración, mire, cuando pedimos a Dios, Dios se escucha, sí. Pero cada una de las cosas que usted va a expresar, Él las toma con mucho cuidado. Y no cualquier cosa que pidamos al Padre, Él lo va a hacer. Aquí Dios no es Aladino ni algo parecido. Dios solo responderá a aquello que sea conforme a su voluntad, no a los caprichos míos. Dios responde a aquello que sea conforme a su voluntad. Hay un libro que yo le puedo sugerir de Albert Muller. Tiene muy buenos escritos. Se titula La oración que revoluciona el mundo. Es una manera interesante cómo él trata la oración basándose, ¿verdad?, en la oración que llamamos oración modelo. Y Albert Muller dice algo bien que es sumamente importante. Y es que nuestras oraciones tienen que ser teológicamente correctas. Y es verdad, amado. No se trata de ser demasiado poéticos cuando vas a orar. Usted ha visto, hermanos, que cuando van a orar, no sé, tratan de ser demasiado poéticos. Y casi es un mantra a veces parece un mantra lo que van a su forma de orar, una de repeticiones y palabras que a Dios no le interesa. O sea, es la sinceridad del corazón, es esa transparencia. Dios ha hecho posible que yo conozca mi verdadera necesidad y quiere que la exponga ante Él. Y eso no requiere de ser muy poético. No tenemos que procurar o preocuparnos mucho por sonar demasiado bonitos o lindos cuando oramos. Porque muchas veces ese tipo de oraciones son huecas, son superficiales. Simplemente dirigirnos a Dios con el corazón, conscientes de que Él puede llenar toda necesidad. Teológicamente correcta lo que significa es que sea conforme a la Escritura, conforme a su verdad, para entonces tener la certeza de que sí, Él que responderá, porque es algo, es una petición, es una solicitud hecha conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que le agrada, conforme a aquello que trae honra a Cristo. Pero si la petición incluso puede sonar como una intención de honrar a Dios, pero en realidad lo que busco es mi propia honra, Dios conoce el corazón, no va a escuchar esa oración, no la va a responder. Por eso a veces nos preguntamos, ¿y por qué yo oro? ¿Qué pasa? Bueno, a veces hay que ver cómo estás orando, cómo te estás dirigiendo al Señor. Los ojos llegan a un punto en que son alumbrados. Aun cuando hemos perdido la aflicción, la capacidad o esa percepción divina, digamos, no terrenal, divina, se ha afectado por causa de la aflicción, Dios nuevamente es capaz de alumbrar nuestros ojos para una vez más tener la percepción correcta de las cosas. Y cuando eso pasa, simplemente con que Dios permita eso, a veces un peso enorme se quita. Porque ya otra vez es como el que vuelve a ver claramente y dice, ay, Señor, estoy claro, perdóname. Estaba viendo las cosas desde una perspectiva terrenal. Me olvidé por completo de ver las cosas desde una perspectiva celestial. Este sufrimiento que ahora padezco va a ser de bendición. Esta situación por la que venimos atravesando las iglesias, y me refiero a toda esa persecución,
¿verdad? Y todo ese odio manifestado hacia lo que es Dios y el cristianismo, todo eso redunda en bendición. Claro, muchos se perderán, pero créame, otros se salvarán. Y muchas veces cuando la iglesia se siente golpeada, ¿verdad? Sacudida, muchas veces es que responde, y es que se levanta, y es que milita. Eso pasó con la iglesia, ¿verdad? En sus comienzos. Cómo Dios permite la persecución. Y es que entonces el evangelio fluye y sigue alcanzando a más y más personas. Porque cuando nosotros nos hemos acomodado y estamos allí en la zona de confort, Dios dice, a eso no, yo no lo llame a eso. Dios tiene manera de sacarnos de esa zona de confort y hacernos entender, para esto yo te llamé, para proclamar la verdad, para amar mi causa, para estar dispuesto a morir por esa causa. Así que Dios sí considera la causa, pero cada cosa que tú expresas ante Dios, Él la va a tomar muy en serio y va a estar atento a ver qué es lo que tú vas a expresar. Ahora, eventualmente, para finalizar, luego que los ojos son alumbrados, viene la confesión de un hombre cuya fe es robustecida. Fíjese que de un hombre que está siendo afligido, que se siente posiblemente turbado, cuyas esperanzas posiblemente han menguado, eventualmente miren la nota con la que cierra el Salmo. Qué distinto. Luego de haber ido a la presencia de Dios con toda su tribulación, miren ahora cómo este hombre sale. Una vez más, una fe óptima, mas yo en tu misericordia. ¿Dónde viniste a entender eso? En la presencia del Señor cuando estabas afligido. Se te había olvidado que Dios es misericordioso, nunca dejará de serlo. Que Dios tiene cuidado de ti y nunca dejará de tener cuidado de ti. Que todo obra para bien a los que aman a Dios. Se te había olvidado, pero allí, luego de estar en la presencia de Dios y humillar tu corazón, una vez más entiende, Él tiene pleno control y se ocupa de ti para bien. Y luego expresa, mas yo en tu misericordia he confiado. Ahora se levanta con una fe colosa, con un ánimo pronto, para atender el consejo de Dios y animado a hacer la voluntad de Dios. Ojalá y estas palabras hoy, si te encuentras desanimado, te animen. Ojalá y tú también te identifiques con David. Ojalá también, si tú eres de los que necesita ser reconfortado hoy y recibir nuevas fuerzas, entiendas que en la presencia de Dios, si humilla tu corazón y confías en Él, Él te da nuevas fuerzas. Si eres de los que quizás antes estabas activo sirviendo y quizás hoy no, porque te sentiste golpeado, porque vinieron situaciones a tu vida y por alguna razón te desanimaste, permita a Dios que hoy mediante su Espíritu recobres el ánimo para servir y retomar ese curso de acción donde te veías entregado, sirviendo al Señor e invirtiéndote en la vida de otros. La esperanza que se suscita cuando hay fe y plena confianza en Dios. Mi corazón se alegrará en tu salvación. No importa lo que estemos padeciendo, mi corazón se alegrará en tu salvación. La noche puede ser bien oscura, pero la lumbrera del día pronto sale. Amado, cuidemos nuestros corazones. Procuremos ser celosos de la verdad de Dios. Atesoremos esa verdad. Amemos esa verdad.
deseemos con desesperación cada día de nuestra vida como creyentes esa verdad. Porque ella te librará. Ella librará tu pie de caer. Pero no solo te librará y te protegerá. Ella es la que te va a inspirar para seguir adelante, haciendo la voluntad del Señor, sirviendo con entusiasmo y con regocijo, sabiendo que tu servicio, si es conforme a la verdad de Dios, honrará a Cristo. Y nosotros hemos sido escogidos con ese propósito y ese fin, honrar a Jesucristo. Vamos a orar, amado. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Señor, gracias porque tú eres fiel, Señor. Queremos, Señor, pedir perdón por las veces que quizás hemos dudado. Señor, perdónanos porque cuando quizás nuestros corazones desfallecían, dudamos de tu bondad. Dudamos, Señor, y nos olvidamos que tú, como Dios soberano, tienes pleno control de todas las cosas que nos acontecen. Y que tú obras conforme a tu propósito divino. Señor, muchas veces para nosotros entender lo que tú permites en nuestra vida simplemente no es fácil. Pero tu petición, tu solicitud es que nos mantengamos confiados en lo que tú has de hacer. Señor, toma nuestras vidas. Toma nuestras vidas, Señor. Y conviértenos en un instrumento útil. Que entendamos que hemos sido llamados a servir y que nuestro mayor regocijo sea precisamente hacerlo, servirte a ti, Señor. Que la mayor de las gratificaciones, Señor, sea hacer tu voluntad. Aun cuando al hacerlo lloremos y vengan momentos de tristeza, que no desfallezcan nuestros corazones. Mantengamos una confianza viva en ti y en tu poder que opera en la vida de tus hijos, en la vida de la iglesia. Dios, yo te presento esta congregación, pastor. Señor, tú los conoces. Tú conoces sus luchas, sus situaciones, sus necesidades. Y yo sé, Señor, y reposo confiadamente en la capacidad tuya y en la comprensión que solo tú tienes. Y me gozo en saber que tú respondes al clamor de los que te aman. Y yo sé, Señor, que tú los cuidarás, obrarás en su vida, Señor, y has de suplir también cada una de las necesidades que ellos puedan tener. En la vida de cada uno de ellos como creyentes, como también en la vida de la iglesia. Porque tú los has llamado. Están aquí, Señor, no por casualidad, sino porque a ti te plació que estuvieran en este lugar. Úsalos y que a través de ellos el carácter de Cristo se refleje y que otros que no te han conocido vengan, Señor, y entreguen sus vidas a ti por el testimonio de ellos. Bendícelos y cuídalos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias por esta oportunidad que me han concedido y ha sido una gran bendición. Les dejo con su pastor.